Mi esposo acaba de enviar un mensaje diciendo que ya no voy al crucero porque su hija quiere a su mamá de verdad. Entonces cancelé todo, vendí la casa y desaparecí. Y cuando regresaron del crucero, lo que encontraron cambió todo para siempre. Mi nombre es Marina, tengo 32 años, y durante 5 años fui la madrastra perfecta. Al menos eso era lo que pensaba. Cuidé a Clara como si fuera mi propia hija. La llevé a la escuela todos los días, hice la tarea con ella, cociné sus comidas favoritas, la consolé cuando estaba triste, y celebré cada logro como si fuera mío. Su madre biológica había abandonado a la familia cuando Clara tenía apenas 3 años. Simplemente se fue y nunca volvió. Ninguna llamada. Ninguna tarjeta de cumpleaños. Nada. Entré en sus vidas cuando Clara tenía 6 años, y desde el primer día, juré que le daría todo el amor que una madre podría dar. Su padre, Roberto, siempre me decía que yo era un regalo del cielo. Que Clara tenía suerte de tenerme. Que él tenía suerte de tenerme. Nos casamos 2 años después de empezar a salir, y asumí completamente el papel de madre. No de madrastra, sino de madre. Clara me llamaba Marina, pero para mí, ella era mi hija. No me importó el título. Lo que importaba era el amor. Durante años, nuestra vida fue normal. Feliz, incluso. Cenas en familia, vacaciones en la playa, fiestas de cumpleaños con todos sus amiguitos. Yo estaba ahí para todo. Cuando Clara se enfermaba, era yo quien se quedaba despierta toda la noche cuidándola. Cuando tuvo problemas en la escuela con una amiga, fui yo quien se sentó con ella y conversó por horas hasta que se sintió mejor. Roberto trabajaba mucho, viajaba con frecuencia, así que naturalmente yo era la persona que siempre estaba presente. Pero hace algunas semanas, algo cambió. Clara, que ahora tiene 11 años, empezó a distanciarse de mí. Al principio, pensé que era cosa de la edad. Preadolescencia, hormonas, esas cosas. Pero la distancia fue creciendo. Dejó de contarme sobre su día en la escuela. Dejó de pedir mi ayuda con la tarea. Empezó a cerrar con llave la puerta de su cuarto. Y siempre que intentaba conversar, ella simplemente decía que todo estaba bien y salía de la sala. Intenté hablar con Roberto sobre esto, pero él siempre lo minimizaba. Decía que era una fase, que pronto pasaría. Que estaba exagerando. Pero una madre sabe cuando algo está mal. Y algo estaba muy mal. Entonces vino la idea del crucero. Roberto había ganado un viaje de su empresa. 5 días en el Caribe, con todo pagado. Se emocionó muchísimo y dijo que sería el viaje perfecto para nuestra familia. Yo también me emocioné. Pensé que tal vez esos días juntas, lejos de la rutina, podrían ayudar a reconectarnos, Clara y yo. Empezamos a planear. Investigué sobre los lugares donde el barco pararía, hice una lista de actividades que podríamos hacer juntas, hasta compré ropa nueva para Clara y para mí. Ella no mostró mucho entusiasmo, pero pensé que era solo su forma de ser. Seguí planeando, seguí intentando. Hasta que llegó esa mañana. Era un martes, y Roberto había salido temprano para una reunión. Yo estaba en el trabajo cuando recibí su mensaje. Miré el celular y vi, los planes cambiaron. Ya no vas al crucero. Clara quiere a su mamá de verdad. Leí ese mensaje unas 10 veces intentando procesar lo que estaba escrito ahí. La mamá de verdad. La mujer que la abandonó. La mujer que nunca llamó para saber si su hija estaba bien. La mujer que eligió no ser parte de su vida. ¿Esa era la mamá de verdad? Mis manos empezaron a temblar. Sentí mi estómago revolver. Llamé a Roberto inmediatamente, pero no contestó. Envié mensaje tras mensaje. Nada. Simplemente me ignoró. Fui a casa en medio del trabajo. Cuando llegué, la casa estaba vacía.
Llamé a la escuela y descubrí que Roberto había recogido a Clara más temprano. Lo llamé de nuevo. Nada. Envié mensajes a sus amigos. Nadie sabía nada. Me quedé sentada en la sala, mirando las fotos en la pared. Clara en su primer día de clases conmigo a su lado. Clara en su cumpleaños de 9 años, soplando las velas del pastel que yo había hecho. Clara y yo disfrazadas en Halloween del año pasado. 5 años de recuerdos. 5 años de amor. Y de repente, ya no era nada. Ya no era la mamá. Nunca lo había sido, aparentemente. La rabia vino despacio, pero cuando vino, fue arrolladora. Había sacrificado todo por esa familia. Había dejado de lado mis propias ambiciones profesionales para estar más presente para Clara. Había rechazado oportunidades de empleo mejores en otras ciudades para no interrumpir su rutina. Había puesto sus necesidades por encima de las mías, siempre. Y ahora, con un mensaje de texto, era descartada. Pero la rabia rápidamente se transformó en determinación. Si ellos no me querían, yo tampoco los necesitaba. Y fue en ese momento que tomé la decisión más importante de mi vida. Tomé mi laptop y empecé a actuar. Primero, verifiqué nuestra cuenta bancaria conjunta. La mitad de ese dinero era mío. Yo trabajaba, yo contribuía. Transferí exactamente 50% a mi cuenta personal. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Solo lo que era mío por derecho. Después, fui a la cuenta de la tarjeta de crédito. El crucero había sido pagado mitad en mi tarjeta, mitad en la de él. La idea original era que fueran los 3, así que lo dividimos. Cancelé mi parte del pago. Si no iba al crucero, ¿por qué pagaría por él? Pero eso no fue suficiente. La casa donde vivíamos estaba a mi nombre. Sí, a mi nombre. Roberto tenía problemas de crédito cuando nos casamos, así que cuando decidimos comprar la casa, pusimos todo a mi nombre. Él contribuía con parte del pago, pero legalmente, la casa era mía. Llamé a una agencia inmobiliaria y puse la casa en venta. La mujer del otro lado de la línea se sorprendió con mi urgencia, pero cuando ofrecí bajar un poco el precio para venta rápida, dijo que podría venderla en menos de una semana. Había una familia que estaba buscando exactamente ese tipo de casa en ese vecindario. En 3 días, la casa estaba vendida. Tomé el dinero, pagué lo que aún debía del financiamiento, y el resto fue directo a mi cuenta. Juntando con mis ahorros y el dinero que había sacado de la cuenta conjunta, tenía suficiente para empezar de nuevo en cualquier lugar. Roberto me llamó solo una vez durante esos 3 días, pero no contesté. Dejó un mensaje de voz diciendo que estaban en la casa de su madre, que necesitaba tiempo para pensar, y que conversaríamos cuando volvieran del crucero. Conversaríamos. Como si fuera así de simple. Como si 5 años de mi vida pudieran ser descartados y después discutidos casualmente en una conversación. No respondí. En lugar de eso, empaqué mis maletas. No llevé muchas cosas. Ropa, documentos, algunas joyas que eran mías y fotos. Sí, llevé las fotos. Esos recuerdos aún eran míos, sin importar lo que pasara. Tenía una prima viviendo en otra ciudad que siempre me decía que debería visitarla. La llamé y le conté, resumidamente, lo que estaba pasando. Inmediatamente me ofreció su casa hasta que me organizara. Acepté sin pensarlo 2 veces. El día en que ellos embarcaron en el crucero, yo estaba en un autobús hacia la ciudad de mi prima. Apagué mi celular. No quería nada más de esa vida. Los siguientes días fueron extraños. Despertar en un lugar diferente, en una ciudad diferente, sin la rutina que había mantenido por 5 años. Pero también fue liberador. Mi prima, Juliana, fue increíble. No me presionó para conversar, simplemente estaba ahí. Salimos a conocer la ciudad, comimos en restaurantes buenos, caminamos por la playa.
Y poco a poco, empecé a sentirme yo misma de nuevo. No la Marina que era madrastra, no la Marina que era esposa, sino simplemente Marina. Una semana después, recibí la primera llamada. Era Roberto. Encendí el celular solo para revisar algunas cosas y vi 32 llamadas perdidas de él y varias de números que no conocía. Había mensajes también. Muchos mensajes. El primero era de él: Marina, ¿dónde estás? Volvimos y la casa está vacía. Después: Marina, hay un cartel de vendido enfrente de la casa. ¿Qué está pasando? Y entonces, ¿vendiste nuestra casa? ¿Te volviste loca? Bloqueé su número y borré los mensajes sin leer el resto. Pero él no se rindió. Consiguió mi número del trabajo, me llamó ahí. Esta vez, contesté. Su voz estaba desesperada. Marina, por favor, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? Respiré profundo antes de responder. Mi voz salió calmada, más calmada de lo que esperaba. Hice exactamente lo que me dijiste que hiciera. Salí de sus vidas. Pero no puedes simplemente vender la casa y desaparecer. La casa estaba a mi nombre, Roberto. Sí podía. Y fue exactamente lo que hice. Pero, ¿dónde vamos a vivir? Clara está en shock, no entiende lo que pasó. Y fue ahí que algo dentro de mí se rompió. No de tristeza, sino de una rabia fría y calculada. ¿Clara no entiende? Clara, ¿qué decidió que quería a su mamá de verdad? ¿La misma Clara que me dejó completamente de lado? ¿Ahora no entiende? Marina, ¿puedo explicar? Hablemos en persona. Por favor. No hay nada que explicar, Roberto. Enviaste ese mensaje. Tú elegiste. Y yo también elegí. Elegí no ser más una opción, no ser más alguien que puede ser descartada cuando encuentren algo mejor. La exesposa apareció de la nada, Marina. Todo fue muy rápido. Clara se confundió, quería conocer a su madre biológica. No sabía cómo decirte. ¿Entonces simplemente me enviaste un mensaje? 5 años, Roberto. 5 años cuidé a esa niña como si fuera mía. ¿Y terminas todo con un mensaje de texto? Se quedó en silencio del otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración, pesada. ¿Dónde está la mitad del dinero de nuestra cuenta? Era mi dinero también. Tomé solo lo que era mío. ¿Y el crucero? Cancelaste tu parte del pago. Tuvimos que pagar todo de nuevo. No era mi problema. Si no fui, ¿por qué pagaría? Marina, esto es cruel. Esa palabra me golpeó. Cruel. ¿Yo era cruel? Cruel es abandonar a alguien que dedicó 5 años de su vida cuidando a tu hija. Cruel es elegir a una mujer que nunca estuvo presente en lugar de alguien que siempre estuvo. Cruel es enviar un mensaje de texto y pensar que todo está bien. No vengas a hablarme sobre crueldad, Roberto. Colgué el teléfono. Mis manos estaban temblando, pero era de adrenalina, no de miedo. Había tomado la decisión correcta. Los días pasaron y las llamadas continuaron. Pero ya no contestaba más. Cambié mi número de teléfono. Los bloqueé a todos en las redes sociales. Juliana me ayudó a conseguir un empleo en una empresa de diseño gráfico en la ciudad. No era tan bueno como mi empleo anterior, pero era un comienzo. Alquilé un apartamento pequeño cerca de la playa. Todos los sábados por la mañana, me despertaba, hacía un café y me sentaba en el balcón para ver el mar. Era paz. Era silencio. Era exactamente lo que necesitaba. Un mes después, recibí una carta certificada. Era de un abogado. Roberto me estaba demandando, queriendo la mitad del valor de la venta de la casa. Leí la carta, me reí y la tiré a la basura.
La casa estaba a mi nombre. Yo había pagado la mayor parte de los gastos. Tenía pruebas de todo. Si quería pelear en la justicia, que viniera. Yo estaba lista. 2 meses después, recibí otra carta. Esta vez, era del abogado informando que Roberto había desistido del proceso. Aparentemente, su abogado le había explicado que no tenía posibilidades de ganar. La carta también mencionaba que Roberto y la exesposa ya no estaban juntos. Que Clara estaba teniendo dificultades en la escuela. Que querían hablar conmigo. Rompí la carta sin terminar de leer. No era mi problema. Ya no más. 6 meses después de haberme ido, estaba completamente establecida en mi nueva vida. Tenía un empleo que me gustaba, amigos nuevos, una rutina saludable. Empecé a hacer terapia para procesar todo lo que había pasado. Y poco a poco, fui sanando. La terapeuta me hizo dar cuenta de algo importante. Me había perdido en esa relación. Había puesto todo de mí en ser la madre perfecta, la esposa perfecta, y en el proceso, había olvidado ser Marina. Había olvidado mis sueños, mis deseos, mis necesidades. Empecé a tomar clases de cerámica, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Volví a leer, algo que adoraba pero había dejado de lado. Hice nuevas amistades con personas que no me conocían como la madrastra de alguien, sino simplemente como Marina. Y por primera vez en años, me sentí completa. 1 año después, estaba en una cafetería cuando vi a Roberto. Estaba diferente. Más viejo, más cansado. Pensé en salir antes de que me viera, pero era demasiado tarde. Nuestros ojos se encontraron. Se levantó y vino a mi mesa. Me preparé mentalmente para una confrontación, pero cuando habló, su voz era baja, casi avergonzada. Marina. Hola. Roberto. ¿Estás bien? ¿Te ves bien? Estoy bien. Silencio incómodo. Miró a los lados, claramente incómodo. ¿Puedo sentarme? Parte de mí quería decir que no. Pero otra parte, la parte curiosa, quería escuchar lo que tenía que decir. Tienes 5 minutos. Se sentó, puso las manos en la mesa, las miró como si fueran la cosa más interesante del mundo. Arruiné todo. Lo sé ahora. ¿Y eso debería hacerme sentir mejor? No. No debería. Solo, necesitaba que lo supieras. La ex apareció diciendo que había cambiado, que quería ser madre para Clara. Clara se emocionó tanto con la idea de tener a su madre biológica de vuelta que yo, entré en pánico. Pensé que era lo que ella necesitaba. Pensé que entenderías. ¿Entendería que me descartaras? Que tiraras 5 años como si no significaran nada. Fui un idiota. La ex se quedó exactamente 3 semanas antes de irse de nuevo. Dijo que no estaba lista para ser madre, que había sido un error. Clara quedó destrozada. Llora por ti hasta hoy. Eso dolió. No voy a mentir. Saber que Clara estaba sufriendo me lastimaba. Pero no lo suficiente para volver. ¿Y viniste aquí para qué? Para que vuelva y arregle él. ¿Desastre que hiciste? No. Vine a pedir disculpas. De verdad. No merecías nada de aquello. Fuiste más madre para Clara que cualquier otra persona. Y yo tiré eso a la basura. Te tiré a ti a la basura. Lo miré. No sentía rabia. No sentía amor. No sentía nada excepto una cierta tristeza por toda la situación. Gracias por las disculpas. Pero eso no cambia nada. Lo sé. Solo quería que supieras que estaba equivocado. Completamente equivocado. Se levantó para irse, pero se detuvo. Clara pregunta por ti. Todas las semanas. Quiere hablar contigo.
Roberto, pasé un año reconstruyéndome. Un año sanando las heridas que ustedes causaron. No voy a volver a aquello. No por ti, no por Clara. No por nadie. Entiendo. Y con eso, se fue. Terminé mi café, pagué la cuenta, y salí de esa cafetería. No miré atrás. Hoy, 2 años después de todo esto, estoy en un lugar completamente diferente. Soy gerente en la empresa donde trabajo. Tengo un apartamento hermoso con vista al mar. Tengo amigos, pasatiempos, una vida que es completamente mía. Empecé a salir con alguien hace algunos meses, pero vamos despacio. Aprendí que no necesito perderme en otra persona para ser feliz. A veces aún pienso en Clara. Me pregunto cómo está, si está bien, si es feliz. Pero entonces recuerdo que no puedo salvar a alguien que no quiere ser salvada. No puedo ser madre de alguien que no me quiere como madre. Lo que Roberto y Clara hicieron fue enseñarme la lección más valiosa de mi vida. Nunca pongas a alguien en un pedestal tan alto que necesites disminuirte a ti misma para alcanzarlos. Nunca ames a alguien más de lo que te amas a ti misma. Y nunca, jamás, dejes que alguien te haga sentir que eres reemplazable. Porque la verdad es esta, no era la mamá de verdad de Clara. Pero yo era real. Mi amor era real. Mi cuidado era real. Y solo porque ella no vio mi valor, no significa que yo no tenga valor. Vendí la casa, cancelé el crucero, y me fui. Y fue la mejor decisión que tomé en mi vida. No porque estaba escapando, sino porque finalmente estaba corriendo hacia mí misma. Hacia la vida que merecía. Hacia la felicidad que había olvidado que podía tener. Si estás leyendo esto y te ves en una situación parecida, debes saber que tienes opciones. Siempre las tienes. No necesitas aceptar ser tratada como segunda opción. No necesitas aceptar migajas de afecto de personas que deberían darte el mundo entero. Y definitivamente no necesitas perderte para hacer felices a otras personas. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es simplemente irte. 6 meses después del encuentro en la cafetería, mi vida había tomado un rumbo que nunca imaginé. La empresa de diseño gráfico donde trabajaba me ofreció un ascenso. Querían que dirigiera un nuevo departamento de creatividad digital. Era exactamente el tipo de oportunidad que había dejado pasar años atrás por mantener estabilidad para Clara. Esta vez, no lo pensé 2 veces. Acepté. El nuevo puesto venía con más responsabilidades, mejor salario, y lo más importante, me obligaba a viajar ocasionalmente a otras ciudades para reuniones con clientes importantes. En uno de esos viajes, conocí a Daniel. Él era arquitecto, tenía 40 años, divorciado sin hijos. Nos conocimos en el lobby del hotel donde ambos nos hospedábamos para una conferencia de negocios. No fue amor a primera vista. Fue algo mucho mejor. Fue una conversación real. Hablamos durante horas sobre nuestras carreras, nuestros fracasos, nuestros sueños. No hubo pretensiones. No hubo máscaras. Solo 2 personas compartiendo sus historias con honestidad brutal. Cuando me preguntó si tenía hijos, dudé por un momento. Luego le conté todo. Absolutamente todo. Esperaba ver lástima en sus ojos, o peor, incomodidad. Pero lo que vi fue respeto. Daniel me buscó cada vez que coincidíamos en la misma ciudad por trabajo. Cenas, cafés, caminatas. Nunca presionó. Nunca asumió. Siempre preguntaba. Y esa diferencia, ese respeto por mi espacio y mi tiempo, era algo que no sabía que necesitaba hasta que lo tuve. 3 meses después de conocernos, me pidió permiso para visitarme en mi ciudad. No para quedarse conmigo, aclaró. Reservaría un hotel. Solo quería pasar tiempo juntos sin la excusa del trabajo. Acepté. Y durante ese fin de semana, algo cambió en mí. Me di cuenta de que podía volver a confiar.
que podía volver a abrirme. Pero esta vez, sin perderme en el proceso. Daniel respetaba mis límites. Cuando le dije que necesitaba ir despacio, asintió sin cuestionarlo. Cuando le expliqué que no estaba lista para presentarlo a mi familia o amigos cercanos, lo entendió completamente. Pero entonces, cuando menos lo esperaba, todo se complicó. Una tarde, mientras caminaba por el supermercado, la vi. Era Clara. Había crecido tanto en esos 2 años que casi no la reconozco. Pero sus ojos, esos ojos que había visto crecer, eran inconfundibles. Estaba con una mujer que asumí era una tía o quizás una niñera. Mi primer instinto fue salir corriendo. Esconderme entre los pasillos hasta que se fueran. Pero mis pies se quedaron clavados en el piso. Clara me vio. Sus ojos se abrieron enormes. La bolsa de papas fritas que tenía en la mano cayó al piso. Durante 3 segundos que parecieron una eternidad, nos quedamos mirando. Luego, sin previo aviso, corrió hacia mí. La mujer que estaba con ella gritó su nombre, confundida. Pero Clara no se detuvo. Se estrelló contra mí con tanta fuerza que casi me tira. Sus brazos rodearon mi cintura y empezó a llorar. No supe qué hacer. Mis manos se quedaron suspendidas en el aire, sin saber si debía abrazarla o apartarla. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en el supermercado podían escucharlo. La mujer llegó corriendo, disculpándose, intentando separar a Clara de mí. Pero Clara se aferró más fuerte. Marina, sollozó contra mi camisa. Te extraño tanto. Por favor. Por favor, no te vayas otra vez. Esas palabras destrozaron algo dentro de mí que creía que ya había sanado. Me arrodillé para quedar a su altura. Sus lágrimas caían sin control. Había perdido 2 dientes frontales desde la última vez que la vi. Tenía el cabello más largo. Usaba brackets. Ya no era la niña que yo recordaba. Estaba creciendo, y yo me había perdido todo eso. Clara, mi voz salió temblorosa. ¿Qué haces aquí? Vivimos cerca ahora, dijo entre sollozos. Papá vendió su carro. Tuvimos que mudarnos a un apartamento más pequeño. Todo es horrible sin ti, Marina. Todo. La mujer que estaba con ella finalmente intervino, con más firmeza. Se presentó como Patricia, la hermana de Roberto. Me explicó, con clara tensión en su voz, que estaba cuidando a Clara porque Roberto trabajaba 2 empleos ahora. Que las cosas habían sido muy difíciles desde que me fui. Su tono era acusatorio, como si todo fuera mi culpa. Le dije a Clara, con la mayor suavidad que pude, que necesitaba dejarla ir. Que tenía que seguir con sus compras. Pero ella negó con la cabeza violentamente, aferrándose más. Patricia tuvo que separarla físicamente de mí. Clara gritaba, lloraba, extendía sus manos hacia mí mientras su tía la arrastraba. La gente nos miraba. Algunos con lástima, otros con juicio claro en sus rostros. Me quedé ahí parada, en medio del pasillo de cereales, temblando. Dejé mi carrito de compras abandonado y salí del supermercado. Llegué a mi carro y me derrumbé. Lloré como no había llorado en meses. Todas las emociones que había mantenido bajo control salieron de golpe. La culpa, el dolor, la rabia, la tristeza. Todo al mismo tiempo. Daniel me llamó esa noche. Escuchó mi voz y supo inmediatamente que algo andaba mal. Le conté lo que había pasado. Esperaba que me dijera que debía volver, que debía ayudar a Clara. Pero en lugar de eso, me preguntó cómo me sentía yo. ¿Qué quería hacer yo? No qué debía hacer, sino qué quería hacer. Esa simple pregunta me hizo llorar de nuevo, pero por razones diferentes. No sabía qué quería. Parte de mí quería correr a buscar a Clara, disculparme, volver a ser su mamá. Pero otra parte, la parte que había trabajado tan duro en sanar,
sabía que eso sería destruirme de nuevo. Daniel no me dijo qué hacer. Solo me recordó que merecía paz. Que merecía ser feliz. Y que cualquier decisión que tomara, él la respetaría. 2 días después, Roberto apareció en mi trabajo. La recepcionista me llamó, nerviosa, diciendo que había un hombre insistiendo en verme. Cuando bajé al lobby, ahí estaba él. Se veía aún peor que en la cafetería. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa estaba arrugada. Me hizo una señal para que saliéramos a hablar afuera. Patricia me contó lo del supermercado, comenzó, sin saludar siquiera. Clara no ha parado de llorar desde entonces. No duerme. Apenas come. Necesito que hables con ella, Marina. Solo una vez. Para darle cierre. ¿Cierre?, repetí, sintiendo la rabia subir. Roberto, yo no soy quien necesita darle cierre. Ustedes me sacaron de su vida. Yo solo seguí adelante. Lo sé. Y fue mi error. El peor error de mi vida. Pero Clara es una niña. Ella no entendía lo que hacía cuando pidió ver a su mamá biológica. Pensó que era lo que se suponía que debía querer. Y yo fui un cobarde por no haber manejado la situación mejor. Entonces ve a terapia con ella. Ayúdala a procesar lo que pasó. Pero no me pidas que vuelva a entrar en su vida solo para darle paz mental. Yo también tengo derecho a mi propia paz. Roberto se pasó las manos por la cara, desesperado. No te estoy pidiendo que vuelvas con nosotros. Solo, una conversación. Media hora. Donde tú quieras, cuando tú quieras. Solo para que ella pueda decirte lo que necesita decir y tú puedas decirle lo que necesites decir. Quería decir que no. Cada fibra de mi ser me decía que mantuviera mis límites, que protegiera mi paz. Pero la imagen de Clara llorando en ese supermercado seguía apareciendo en mi mente. Esa niña a la que había criado durante 5 años. A la que había amado como propia. A la que todavía, a pesar de todo, amaba. Una vez, dije finalmente. Una conversación. En un lugar público. Y después, Roberto, necesito que respetes mi decisión de seguir adelante con mi vida. Sin más apariciones sorpresa. Sin más llamadas. Sin más intentos de hacerme sentir culpable. Él asintió rápidamente, casi con desesperación. Lo que tú digas. Gracias, Marina. Gracias. Acordamos encontrarnos el sábado siguiente en un parque que solíamos visitar cuando Clara era más pequeña. Pasé toda la semana ansiosa, sin dormir bien, cuestionando si estaba haciendo lo correcto. Daniel me apoyó en silencio, recordándome que solo yo podía saber qué era lo mejor para mí. Juliana, por otro lado, pensaba que era un error. Me advirtió que volver a abrir esa puerta podría deshacer todo el progreso que había hecho. El sábado llegó demasiado rápido. Me vestí simple, jeans y una camisa blanca. Nada especial. No quería que Clara pensara que esto era una reunión feliz o una reconciliación. Llegué al parque 15 minutos antes. Roberto y Clara ya estaban ahí, sentados en una banca cerca de los columpios. Clara me vio primero. Se levantó de un salto, pero Roberto la detuvo con una mano en su hombro. Le dijo algo al oído. Ella asintió y se quedó quieta, aunque podía ver que temblaba. Me acerqué despacio. Cada paso se sentía pesado. Cuando llegué a la banca, Roberto se levantó inmediatamente. Estaré allá, señaló hacia un árbol a unos 20 metros de distancia. Tómense el tiempo que necesiten. Y se fue, dejándonos solas. Me senté en la banca, dejando un espacio entre Clara y yo. Ella me miraba con esos ojos enormes llenos de lágrimas contenidas. Durante 1 minuto completo, ninguna de las dos habló. Solo nos miramos.
Podía ver cuánto había cambiado. Ya no era esa niña de 9 años. Estaba entrando en la adolescencia. Y yo me había perdido esa transición. No sé por dónde empezar, dijo Clara finalmente, su voz quebrándose. Entonces no empieces por el principio, respondí suavemente. Dime qué es lo que más necesitas decirme. Ella respiró profundo, y entonces todo salió de golpe. Lo siento. Lo siento mucho, Marina. Yo arruiné todo. Cuando mamá apareció, me emocioné tanto. Pensé que finalmente tendría lo que todas mis amigas tenían. Una mamá de verdad. No sabía que ya la tenía. No sabía que eras tú. Sus palabras me dolieron, pero las dejé continuar sin interrumpir. Ella se quedó solo 3 semanas, Marina. 3 semanas y se fue otra vez. Me prometió que esta vez sería diferente. Me prometió que me llevaría a Disneyland, que me compraría todo lo que yo quisiera, que seríamos mejores amigas. Y al principio fue genial. Me llevaba a comer helado todos los días, me compraba ropa nueva, me dejaba quedarme despierta hasta tarde. Pero luego empezó a aburrirse. Empezó a cancelar nuestros planes. Un día dijo que tenía que salir por unas horas y no volvió hasta el día siguiente. Papá discutió con ella. Y entonces, una mañana, simplemente se fue. Dejó una nota diciendo que cometió un error, que no estaba lista para ser madre. Y yo me quedé ahí, sintiendo que no era suficiente ni siquiera para mi propia mamá. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Saqué un paquete de pañuelos de mi bolso y le di uno. Ella lo tomó y se limpió la cara, pero las lágrimas seguían cayendo. Podía ver el dolor en cada línea de su rostro, ese dolor profundo que solo viene de sentirse abandonada 2 veces por la misma persona. Mi corazón se partía al verla así, pero también sabía que no podía ser yo quien la salvara esta vez. Esa responsabilidad no era mía. No más. Todos los días pienso en ese mensaje que papá te envió, continuó Clara, su voz apenas un susurro. Pienso en cómo te debiste haber sentido. Pienso en todas las veces que te dije cosas feas las semanas antes del crucero. Te ignoraba cuando me preguntabas cómo estaba. Me encerraba en mi cuarto cuando intentabas hablar conmigo. Y tú seguías intentando, seguías siendo amable, seguías siendo mi mamá. Y yo te rechazaba una y otra vez porque estaba emocionada por algo que resultó ser una mentira. Cambié a alguien real por una fantasía. Me quedé callada por un momento, procesando sus palabras. Parte de mí quería abrazarla, decirle que todo estaba bien, que podíamos volver a empezar. Pero la otra parte, la parte que había aprendido a protegerse, sabía que eso no sería justo para ninguna de las dos. Clara necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. Y yo necesitaba mantener los límites que tanto me había costado establecer. Respiré profundo antes de hablar. Clara, escúchame bien porque solo voy a decir esto una vez. Lo que pasó no fue completamente tu culpa. Eres una niña. Era natural que quisieras conocer a tu mamá biológica. Pero lo que tu papá y tú hicieron, la forma en que lo manejaron, me lastimó de una manera que no puedo simplemente perdonar y olvidar. Me hicieron sentir que 5 años de amor, de cuidado, de ser tu mamá en todo menos en el nombre, no significaban nada. Me hicieron sentir reemplazable. Y eso es algo que no voy a volver a permitir que nadie me haga sentir nunca más. Clara sollozó más fuerte, cubriéndose la cara con las manos. ¿Entonces nunca vas a perdonarme? ¿Nunca vas a volver a ser mi mamá? La desesperación en su voz era palpable, pero me mantuve firme. Había pasado demasiado tiempo trabajando en sanarme como para deshacer todo ese progreso ahora. Le puse una mano suavemente en el hombro, y ella levantó la mirada hacia mí con esos ojos rojos de tanto llorar. Clara, perdonarte y volver a tu vida son 2 cosas muy diferentes. Con el tiempo, probablemente pueda perdonarte. Eres una niña que cometió un error,
manipulada por las circunstancias y por las promesas de una madre que no supo estar a la altura. Pero volver a ser tu mamá, volver a esa casa, volver a esa vida, eso no va a pasar. Yo me construí una vida nueva. Una vida donde soy feliz, donde me siento valorada, donde no tengo que preocuparme de ser descartada en cualquier momento. Y no voy a renunciar a esa paz, ni siquiera por ti. Pero te extraño todos los días, dijo Clara, su voz quebrándose. Extraño cómo me hacías el desayuno con caritas felices en los panqueques. Extraño cuando me ayudabas con la tarea de matemáticas y lo hacías divertido. Extraño nuestras noches de películas los viernes. Extraño todo de ti, Marina. Y sé que no tengo derecho a extrañarte después de lo que hice, pero no puedo evitarlo. Cada vez que algo bueno me pasa, mi primer instinto es contártelo. Y luego recuerdo que ya no estás. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Porque yo también extrañaba todo eso. Extrañaba ser su mamá. Extrañaba esas pequeñas rutinas que habíamos construido juntas. Extrañaba ver su cara iluminarse cuando resolvía un problema difícil. Extrañaba escuchar sus risas cuando veíamos comedias tontas los viernes por la noche. Pero extrañar algo no significa que debas volver a ello, especialmente cuando ese algo te causó tanto dolor. Había aprendido esa lección de la manera más difícil. Clara, lo que tenemos que entender ambas es que hay cosas en la vida que no se pueden reparar. No porque no queramos, sino porque el daño fue demasiado profundo. Tú siempre vas a tener recuerdos de nuestro tiempo juntas. Yo también los tengo. Esos 5 años existieron y fueron reales. Pero esa etapa de nuestras vidas terminó. Y está bien que terminara. Ahora ambas tenemos que seguir adelante, aprender de lo que pasó, y convertirnos en mejores personas por ello. Tú vas a estar bien, Clara. Vas a crecer, vas a madurar, y algún día vas a entender completamente por qué tomé esta decisión. Me levanté de la banca, sabiendo que si me quedaba más tiempo, mi resolución podría debilitarse. Clara se levantó también, mirándome con una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Puedo al menos abrazarte una última vez?, preguntó, su voz apenas audible. Asentí, y ella se lanzó a mis brazos como solía hacer cuando era más pequeña. La abracé fuerte, permitiéndome sentir ese amor maternal una última vez. Olía diferente, más madura. Sus brazos me rodeaban con más fuerza ahora. Ya no era esa niñita de 6 años que conocí. Después de un minuto, me separé suavemente, limpié una lágrima de su mejilla, y le dije, cuídate mucho, Clara. Sé feliz. Eso es lo único que siempre quise para ti. Y con eso, me di la vuelta y caminé hacia mi carro sin mirar atrás.